Ok. En la clase anterior habíamos dejado pendiente el tema de la ineficacia de los contratos. Comenzábamos ya con eso en la clase de hoy, que vamos a tocar el tema de la nulidad. Veíamos en el esquema que la ineficacia de los contratos se podía dar por causas originarias y por causas sobrevenidas. Y entonces decía, cuando estamos hablando de causas originarias, nos estamos refiriendo a aquellos defectos legales que tiene un negocio jurídico en el momento que éste se celebra, y por eso se le llaman causas originarias. Ahí ubicaba la nulidad absoluta. La nulidad absoluta doctrinariamente la conocemos como nulidad de pleno derecho, o en el derecho latino que se le conocía como la nulidad ipso iure, o sea, una nulidad que no nace a la vida jurídica, es nula desde el mismo momento de la celebración del contrato. Entonces, por eso mencionábamos que las causas son originarias. ¿Y cuál es exactamente la procedencia de la nulidad absoluta? ¿En qué casos? El artículo 1301 establece que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Vamos a ver, expliquemos esta norma. Primero, el tema del orden público. El orden público es algo bastante complicado de hablarlo, y básicamente cuando tenemos una legislación tan antigua con respecto a lo que es el orden público. Pero cuando estamos hablando de orden público, realmente de lo que estamos hablando es de la paz social, de la seguridad, del derecho de Estado, del derecho, del Estado de Derecho, que no es lo mismo. Entonces, cuando se violenta el orden público, entonces ahí los negocios son nulos, y son nulos de pleno derecho, y son nulos ipso iure, como dice la doctrina. No nacen a la vida jurídica, porque si nacieran a la vida jurídica alteraría el orden público. Entonces, por eso es que tenemos algunos casos en los cuales hablamos de orden público. Ahorita que estamos en tiempo de la pandemia, por ejemplo, hay algunos actos que violentan el orden público, que pueden causar problemas a la sociedad, y entonces la sociedad se puede desquebrajar, y por eso es que muchas veces los gobernantes utilizan algunas de las medidas de prevención que tiene esta ley, como son los estados de excepción, abusando muchas veces de ellos, porque generalmente eso es lo que ha pasado. Si ustedes recuerdan, durante el gobierno de la UNE, casi todo el tiempo fueron estados de excepción. Eso les permite, pues, aumentar los niveles de corrupción, pueden hacer compras directas, no tienen que utilizar la ley de compras y contrataciones, etcétera, etcétera. Pero ese no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era preservar el Estado de Derecho, preservar la armonía entre los habitantes, buscar todo lo que es beneficioso para la sociedad. Entonces, si se violenta el orden público, los negocios no nacen a la vida jurídica. Son nulos de pleno derecho.
Y luego, pues las normas prohibitivas expresas. Ahí entendemos que esa es una limitante para la autonomía de la voluntad. Hemos dicho que las partes pueden contratar de la manera que lo deseen, siempre y cuando esa contratación no altere el orden público, ya lo vimos, y tampoco que sea contrario a la ley. Si no altera el orden público y no es contrario a la ley, pues las partes pueden celebrar cualquier negocio que deseen. Vamos a ver algunas prohibiciones a lo largo de los contratos. Eh, Ahorita podría señalar algunas que ya las he señalado en otras ocasiones, como es el tema de la prohibición que existe entre los cónyuges para celebrar contrato de compraventa. Es decir, el Código Civil prohíbe expresamente que los cónyuges puedan venderse recíprocamente. Entonces, esa prohibición hace que los contratos que se realicen entre ellos sean contratos nulos de pleno derecho. ¿Y por qué razón? Bueno, no es que necesariamente el negocio realizado entre los cónyuges, sea la compraventa entre los cónyuges, sea una compraventa dolosa o que pretenda defraudar a un tercero, que se coludan estos dos esposos para afectar a un tercero. Muchas veces no es así, pero previendo esa situación es que la ley ha declarado que la compraventa entre cónyuges es prohibida precisamente para evitar esa colusión, para evitar que se produzcan ahí desplazamientos del patrimonio de uno hacia el otro, para evitar que cumplan con sus obligaciones. Recuérdense que el Código Civil, artículo 1329, si no estoy mal, lo vamos a revisar, establece que las obligaciones que contraen las partes se garantizan con el patrimonio que ellas poseen. Y entonces, si el acreedor puede hacerse pago con ese patrimonio, pues ahí no hay ningún problema. El deudor no puede pagar, pues el acreedor le cae a su patrimonio y se hace pago. Pero si el deudor ha salido de su patrimonio fraudulentamente, entonces el acreedor no tiene un patrimonio de dónde hacerse pago de la obligación que el deudor le tiene. Y una de las formas pues más recurridas antaño era que el esposo le vendiera a la esposa. Entonces el patrimonio siempre quedaba dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y para evitar eso es que la ley prohibió ese tipo de compraventa. Entonces, cualquier negocio que se haga en contra de una norma prohibitiva, de una ley que lo prohíba, es nulo de pleno derecho. Y luego refiere el código a los elementos esenciales de validez de un contrato. El artículo 1251 establece que todo contrato, no hay ningún contrato que se pueda exonerar de ello. Todos los contratos tienen que tener un objeto lícito y posible, un consentimiento prestado de la manera como lo hemos dicho, en forma consciente, libre, que implique un acuerdo pleno, que haya congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Es decir, el consentimiento tiene que ser pleno y capacidad. Es decir, las personas que tienen capacidad. En Guatemala sabemos que esas personas son las que tienen la mayoría de edad, que se cumple a los 18 años. Entonces, cualquier persona que no esté comprendida entre los 18 años para arriba,
es una persona incapaz. Pero hacíamos la salvedad que había algunas personas que adolecían de incapacidad absoluta y otras de incapacidad relativa. Cuando los negocios se realizan con personas que adolecen de incapacidad relativa, 16, 17 años, esas incapacidades relativas dan lugar a la anulabilidad de los negocios jurídicos, es decir, a la nulidad relativa. No así las personas que son menores de esa edad. Esos, de conformidad con la ley, son incapaces absolutos. Entonces, un negocio realizado por un mayor de edad con un patojo de 12 años, ese es un negocio nulo de pleno derecho, porque ahí falta capacidad. Un negocio realizado entre un mayor de edad y una persona de 17 años, ahí estamos ya en presencia de una anulabilidad, porque ahí sí ya encontramos un vicio de consentimiento, que la ley establece que se puede plantear la anulabilidad o puede prescribir o puede ser revalidado, lo veremos más adelante. Pero debemos tener claro entonces que cuando la ley habla de la falta de capacidad, se está refiriendo a aquellas personas que son menores de 18 años. Pero para que sea nulidad absoluta, tiene que ser personas menores de 15 años para abajo, ¿verdad? Esos son absolutos. O las personas declaradas en estado de interdicción. Entonces, la nulidad tiene como procedencia el artículo 1301. Todo lo que se enmarca dentro del artículo 1301 es nulo de pleno derecho. Y entonces vemos cómo lo que produce la nulidad, lo que llamábamos en la clase anterior las causas sobrevenidas y las causas originarias, se pueden establecer perfectamente. Cuando estamos hablando de nulidad, las causas están en su origen, es decir, en el momento en el que se produce el negocio jurídico, o se intenta que se produzca el negocio jurídico. Hay una nulidad absoluta cuando un cónyuge le vende al otro. Es decir, ¿dónde está ahí la causa de nulidad? Pues la causa de nulidad está en el inicio, porque hay una norma que prohíbe la compraventa entre cónyuges y si estos desobedecen esa norma, en ese momento el negocio que ellos realicen es nulo, porque la causa que provoca que exista la nulidad está precisamente en el inicio. Y en el caso del artículo 1251, un contrato con una persona incapaz es un contrato nulo de pleno derecho. ¿Dónde está la causa que produce la nulidad? Está en el inicio, en el momento mismo de la celebración. Si no hay consentimiento, igual. Si no hay un objeto lícito y posible, igual. Y si no hay una causa, de la misma manera, el contrato es nulo de pleno derecho. Me acerco aquí para ver la pantalla. Estoy en mi celular y me queda un poco lejos. El sujeto activo. Vale. ¿Quién puede plantear la nulidad absoluta? ¿A quién le compete? ¿A quién dice la ley que le corresponde el planteamiento de una nulidad absoluta? El artículo 1302 establece que la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Aquí vamos a aclarar varias cosas. Veamos primero el tema del juez. Nosotros debemos entender cuál es el significado de las palabras y cuál es la fuerza coercitiva que las palabras tienen. Y entonces, cuando vemos esta norma que dice que
el juez de oficio, fíjense bien, la palabra dice, la nulidad puede ser declarada de oficio. La palabra puede nos indica una facultad. El juez, si quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Esa norma debía de ser corregida, por lo menos esa palabra, y en lugar de puede, debiera de tener una palabra que tuviera una fuerza coercitiva mayor, que fuera una orden, como por decir algo, el juez de oficio debe. O sea, si cambiamos puede por debe, la norma estaría perfecta, porque cuando un juez ve que en un proceso que él está siguiendo existe nulidad absoluta, el juez ya no debiera de seguir conociendo el proceso. En ese momento, el juez debiera de declarar que ese negocio es nulo de pleno derecho. Sin embargo, los jueces no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no quieren, porque debieran de hacerlo. Y les voy a decir por qué debieran de hacerlo. Un juez, si quiere, declara que hay nulidad absoluta. O no dice nada. Y ahí deja que las partes sigan peleando. Bueno, ¿cuál es el problema que el juez no declare la nulidad absoluta cuando es evidente, cuando él se da cuenta de que hay una nulidad absoluta? Y es que el juez va a continuar con el proceso, lo va a llevar a sentencia, probablemente llegue a la sala en apelación, y una de las partes afectada, desde luego, va a poder plantear la nulidad en cualquier momento, en cualquier estado donde se encuentre el proceso. Entonces, ¿qué sentido tiene haber llevado un proceso por años si luego alguien va a plantear una nulidad y lo va a votar todo? Entonces, no tiene sentido que los jueces no declaren la nulidad absoluta. Un juez que es un juez correcto, un juez que conoce, un juez que sabe cómo se deben hacer las cosas, en el momento que observa que dentro del proceso que está siguiendo, en el negocio que sirve como materia de ese proceso, existe una nulidad absoluta, el juez inmediatamente debe declararlo. Dicen que los jueces no pueden actuar ultra petita. Bueno, ese es uno de los argumentos. Los jueces no pueden resolver algo que no se les pide. Pero aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de que se le tenga que pedir a los jueces. Aquí se trata de una cuestión de derechos, de una cuestión en la que los jueces tienen la facultad como para poder en un momento determinado decir, no, este proceso no puede continuar porque adolece de nulidad absoluta. Entonces, en ese momento, el juez debía de detener ese proceso. Pero no lo hace. ¿Por qué? Por esa palabrita. Por esa palabrita. El juez puede, dice la ley, cuando debiera de decir, el juez debe. Allá estamos hablando de cosas distintas. Entonces, entendemos pues que cuando hay una nulidad absoluta que es evidente, que el juez se percata de que hay nulidad, puede declararla o puede no declararla, como él quiera. No hacerlo va a tener implicaciones, como les decía, ese proceso va a ser un proceso nulo y va a poder ser planteada la nulidad siempre, porque la nulidad, hemos dicho, no prescribe. Luego, establece quiénes más, dice las personas interesadas. Cualquier persona que tenga interés puede plantear la nulidad absoluta. Hay que demostrar el interés. No basta con
decir, mire, ahí hay una nulidad absoluta. Es decir, si yo un día voy a revisar un expediente porque quiero ver cómo fue que lo resolvieron y le pido al oficial, mire usted, fíjese que quiero ver un expediente de tal caso o un caso concreto que a mí me interese, lo veo y me doy cuenta que hay una nulidad absoluta. Yo no puedo plantear la nulidad absoluta, yo no soy parte interesada. Ahí solamente las personas que forman parte de ese litigio, las personas que están peleando derechos, las personas que están exigiendo el cumplimiento de las obligaciones dentro del proceso, o aquellos terceros que se ven afectados por ese negocio, son los únicos que pueden plantear la nulidad. Alguien que no tenga interés no puede plantear la nulidad. Y por último, habla del Ministerio Público. ¿Se recuerdan ustedes que el año pasado yo les expliqué a ustedes que cuando este código entró en vigencia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación eran dos instituciones que se encontraban bajo la jurisdicción de una sola persona? El fiscal general también era procurador general de la Nación, pero es hasta que entra en vigencia la nueva constitución política de la República de Guatemala que esas dos instituciones se separan. Y entonces, en el Código Civil, cada vez que nosotros vemos que está refiriéndose al Ministerio Público, es precisamente porque en esa época se encontraban unidos pues, estas dos instituciones. Ahora nosotros sabemos que cuando el Código Civil se refiere al Ministerio Público, realmente a quien se está refiriendo es a la Procuraduría General de la Nación. Hay una reforma a esa norma. En este momento no la tengo, no me acuerdo, y ahí sí fue negligencia mía no habérselas buscado, pero hay una reforma a este artículo que lo único que dice es decir, en las reformas, ustedes saben, viene todo el razonamiento de por qué se va a hacer y todo eso, y luego dice que en todos aquellos casos donde el Código Civil señala al Ministerio Público, debe entenderse que es la Procuraduría General de la Nación. Les prometo que para la próxima clase les doy el número del decreto ese que reformó el código. Lo que pasa es que yo no lo tengo en mi código, probablemente algunos de ustedes sí lo tienen. Entonces, cuando entremos a la fase de preguntas y respuestas, pues si alguno lo encontró ya, me hace favor de decírmelo, si no, pues yo lo voy a hacer con todo gusto. Terminando la clase lo busco, pero no me voy a detener a eso. Solo quiero que entiendan que esa norma fue reformada en cuanto, no solo esa norma, el Código Civil fue reformado en cuanto a que en todos aquellos artículos que se menciona el Ministerio Público realmente se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Luego, los efectos de la nulidad. En el segundo párrafo vimos cuáles son los efectos de la nulidad absoluta. Dice el artículo 1301, los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto. No nacen a la vida jurídica, por lo tanto, no producen efectos jurídicos. Por eso son nulos de pleno derecho. Ipso iure. Es decir, no nacen a la vida jurídica. Un contrato de compra-venta celebrado entre cónyuges, pensemos en un bien inmueble. El esposo le vende a la esposa el bien inmueble. Lo hacen en escritura pública, tal y como establece el artículo 1576. El notario, bueno,
ahí hay complicidad del notario, porque cualquier notario debiera de decirles a los cónyuges, disculpen, pero fíjense que ustedes no pueden celebrar contrato de compraventa porque son esposos. Eso debiera de decir un notario, porque también hay implicaciones. Imagínense ustedes que esos cónyuges están haciendo el contrato de compraventa para defraudar a un tercero. Ya el notario, al faccionar la escritura pública, deja de ser solo el notario y se convierte en cómplice. Ahí ya existe complicidad, ya existe responsabilidad. Si eventualmente tuviera que trasladarse esto al campo de lo penal, el notario se va a ir a un proceso penal junto con sus clientes. Entonces, eso los notarios deben tener claridad en cuanto a lo que están haciendo. Por eso es que, insisto, si ustedes quieren ser buenos notarios, tienen que ser buenos civilistas. Ustedes tienen que saber derecho civil para ser notarios. Tienen que saber derecho mercantil para ser notarios. Es decir, no pueden ser notarios sin saber derecho civil o derecho mercantil. Entonces, si el notario autoriza esa escritura, él es responsable. Si no penalmente, seguramente civilmente, porque él, al hacer esa escritura, también incurre en responsabilidades civiles y eventualmente puede ser demandado por daños, perjuicios. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. No puede ningún notario, y yo he visto varias escrituras así, en las que el notario autoriza la escritura pública de una compraventa de bien inmueble de cónyuges. Es nulo de pleno derecho. Bueno, se hace la escritura, se pagan los impuestos, se inscribe en el registro de la propiedad. Luego, uno de los cónyuges vende el inmueble. El acreedor, cuando se percata que esto ha ocurrido, puede perseguir ese contrato hasta donde esté, así se haya vendido 10 veces. ¿Por qué razón? Porque ese contrato no nació a la vida jurídica. Y al no haber nacido a la vida jurídica, todos los demás contratos que se hagan alrededor de él también son nulos. También son nulos. Entonces, la ley es bien clara cuando dice que ese tipo de contrato de compraventa entre cónyuges es nulo. Y no importa que se haya otorgado en escritura pública, no importa que se hayan pagado impuestos, no importa que se le haya vendido a un tercero que actúe de buena fe, no importa que ese tercero de buena fe se lo venda a otro tercero de buena fe. Es decir, no importa por dónde vaya la compraventa de ese bien inmueble, su origen es un origen nulo, no nació a la vida jurídica y por lo tanto no puede surtir ningún efecto jurídico. Entonces, dice que no produce efecto. Tampoco son revalidables por confirmación. ¿Eso qué quiere decir? El esposo le vende a la esposa y no sabían que era prohibido. El artículo 3 de la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar ignorancia, ni desuso, ni práctica en contrario. Pero nosotros, estudiosos del derecho, no conocemos todas las leyes, menos una persona que no estudia derecho. Por eso es que el notario sí tiene una función importante, porque él es abogado también, ha estudiado el derecho y sabe que eso no debiera de ocurrir. Pero se percatan, después de haber hecho el negocio, que era nulo. Y, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no importa. Hagamos otra escritura donde revalidamos el negocio. O sencillamente no hicimos nada porque al final de cuentas ya el negocio se hizo
entonces continuamos con el negocio. No, eso no se puede. Eso sería revalidar el negocio, es decir, aceptar el negocio aún con sus vicios. Eso se puede hacer en la nulidad relativa, como lo veremos más adelante, pero no se puede en la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la nulidad absoluta no surte efectos, es decir, los contratos no nacen a la vida jurídica. Entonces no se puede revalidar lo que no nace a la vida jurídica. Mientras que en los negocios que adolecen de nulidad relativa, esos sí nacen a la vida jurídica y se pueden revalidar. En la nulidad absoluta eso es imposible, no se puede. Y por último, no está aquí, está en otra norma que la vamos a ver más adelante cuando veamos la prescripción. Otra vez, ya esa la hemos señalado. He dicho que la nulidad absoluta es imprescriptible. O sea, otro de los efectos de la nulidad absoluta es que no prescribe. ¿Por qué no prescribe? Porque no nace a la vida jurídica. Al no nacer a la vida jurídica, no surte efectos y al no surtir efectos, tampoco puede prescribir. Entonces, la nulidad absoluta es imprescriptible, no es revalidable, no es subsanable, no se puede corregir para nada y no surte ningún efecto jurídico. El artículo 1308 dice que la nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. Y voy a terminar leyendo la otra parte también. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no induce la de la obligación principal. Un negocio que tiene varias disposiciones y una de esas disposiciones es nula de pleno derecho, nula absolutamente, no afecta a las demás disposiciones si estas son separables. Es decir, si dentro del negocio hay algo que es nulo, pues esa nulidad no afecta a lo demás si se puede separar. Si no se puede separar, entonces sabemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si lo principal es nulo, todo lo demás es nulo. Por eso es que yo les decía a ustedes, en un contrato de compraventa de bien inmueble entre cónyuges, hay otras prohibiciones, pero hoy voy a tocar solo este tema. En cada contrato que veamos más adelante vamos a recalcar esta situación de la nulidad. Pero si un contrato de compraventa entre cónyuges es de bien inmueble, se hace en escritura pública, se inscribe en el registro de la propiedad y luego el nuevo dueño, el cónyuge que compró, lo vende y este lo siguiera vendiendo, bueno, esta norma ¿qué nos dice? Que si lo principal es nulo, todo lo demás es nulo. Si el origen del contrato adolece de nulidad absoluta, como no surte ningún efecto jurídico, pues ninguno de los negocios posteriores tiene validez. Ninguno. Decía un alumno en alguna ocasión, ¿qué pasa si los cónyuges se divorcian después de haber celebrado el negocio? El divorcio no va a solucionar el problema, no subsana el problema. Es decir, la nulidad existió en el momento de la celebración del contrato. Que las personas se divorcien, eso no quiere decir que el contrato entonces adquiere plena validez. Miren cómo es de importante el tema de la nulidad en lo civil, porque lo podemos llevar a cualquier otro derecho. Y les he mencionado yo a ustedes por qué la importancia de conocer bien el derecho civil, porque es el derecho base, es el derecho fundamental, es el derecho en donde se han erigido los demás derechos. Mencioné hace un momento el tema del gobierno de la UNE. Bueno, recordémonos, hay una prohibición ahí
que dice que los cónyuges, es decir, cuando uno de los cónyuges es presidente, el otro cónyuge no puede ser candidato a la presidencia. Y se recuerdan ustedes que ahí se produjo una situación como la que estaba mencionando ahorita, el divorcio. Doña Sandra Torres se divorcia de don Álvaro Colón y pretende ser presidente de Guatemala. Siempre ha querido ser presidente de Guatemala, la señora. Pero en este caso no pudo serlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que se haya divorciado no subsanó el problema que existía en esa norma, que prohibía que los cónyuges no podían optar a una elección presidencial si uno de ellos, si el otro pues era el presidente. Entonces, quienes argumentaron eso, sí, esa es una de las cualidades que tiene nuestro derecho y que los abogados utilizamos, y es la interpretación, es decir, tratamos de darle las interpretaciones que querramos, pero la norma es clara, la ley es clara, algunas veces tiene lagunas y es donde los abogados aprovechamos para ver cómo cambiamos las cosas. Entonces alguien dijo, bueno, aquí habla de los cónyuges, pero si ya no son cónyuges, entonces sí puede ser candidata. No, no se podía, la nulidad ya existía. Es decir, la nulidad se dio desde el momento en el que estas personas estaban casadas. Que se hayan divorciado no subsanó el problema, no corrigió la nulidad ya existente. Por lo tanto, no pudo ser candidata. Esa fue la razón por la cual no participó como candidata en esa ocasión. El artículo 1311 dice que la nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley o cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. O sea, no hay capacidad y no están actuando a través de un representante. Entonces, por eso existe nulidad. En estos casos dice la acción de nulidad por parte del menor, incapaz o ausente corresponde a su representante legal si lo tuviere o a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, vemos que en estos casos la Procuraduría General está obligada a plantear las nulidades cuando las nulidades afecten a un menor de edad, a un ausente o a un incapaz. Le corresponde primigeniamente al representante legal. Él es el que debiera plantearlas. Pero si el representante legal está coludido y quiere defraudar el patrimonio del menor, entonces, ¿quién lo va a defender? Es decir, si el representante legal es quien tiene la obligación de plantear la nulidad y no lo hace porque tiene interés, porque hay colusión, hay mala fe, hay dolo, perdón. Entonces dice la ley que el Ministerio Público, dice la norma, ya entendimos que es que la Procuraduría General de la Nación también es un sujeto activo que puede plantear la nulidad de ese negocio jurídico en protección del menor incapaz, en protección del ausente que no está para defenderse y de las personas declaradas en estado de interdicción. Entonces vemos pues cómo la nulidad es una institución de verdad sencilla, no es nada del otro mundo. Espero que con esta explicación pues tengamos claro lo que es la nulidad absoluta. La nulidad de derecho, ya les dije, se encuentra contemplada en la ley del organismo judicial, en el artículo 4. ¿Me lo leen, por favor? Perdón. Artículo 4 dice que todos los negocios que adolecen de nulidad absoluta no surten ningún efecto jurídico. Me lo leen, eso lo vamos a discutir ya cuando estemos precisamente
en la otra fase de la clase. En cuanto a la anulabilidad, ¿cuándo es que se plantea la anulabilidad? El artículo 1303 nos señala cuál es la procedencia de la nulidad. Dice este artículo que el negocio jurídico es anulable, o sea, adolece de nulidad relativa cuando hay incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Decía anteriormente que si las personas que celebran el negocio son personas relativamente incapaces o relativamente capaces, como lo querramos ver, el incapaz relativo es una persona que puede actuar por sí sola en algunos casos, que la ley establece con claridad, pero son personas que por su edad ya son personas conscientes, ya son personas que saben lo que están haciendo. Es decir, un patojo de 16 años, 17 años, pues ya es una persona con cierta madurez y tiene claro lo que está haciendo, pero aún así la ley lo protege para evitar que se aprovechen de él. Sin embargo, cuando se trata de negocios realizados por incapaces relativos, dice la ley que el negocio es anulable. No así cuando se trata de incapaces absolutos, los declarados en estado de interdicción o los menores de 15 años, ¿verdad? 15 para abajo. Esos menores son incapaces absolutos. Si el negocio se realiza con estos menores, el negocio adolece de nulidad absoluta. Pero si el negocio se realiza con incapaces relativos, el negocio adolece de anulabilidad, o sea, de nulidad relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras nadie se oponga a ese negocio, mientras nadie plantee la ineficacia de ese negocio, mientras nadie plantee la anulabilidad de ese negocio, pues el negocio nace a la vida jurídica y surte efectos jurídicos que dejan de existir cuando alguien plantea la anulabilidad. Por eso es que decimos que la ineficacia de estos contratos tienen causas sobrevenidas. O sea, no es que la incapacidad de la persona esté en el principio de la negociación. Claro que está en el principio de la negociación, pero eso no es lo que produce la nulidad del negocio o la anulabilidad del negocio. No es eso lo que produce la ineficacia del negocio. ¿Qué es lo que produce la ineficacia del negocio? Es el planteamiento que una de las partes hace ante juez competente de que ese negocio se realizó con alguien que no era capaz absoluto, con un incapaz relativo, y que existe entonces un vicio de consentimiento. Por eso es anulable. Pero si las partes afectadas pues desean continuar con el negocio, no hay ningún problema. El negocio nace a la vida jurídica. Ahí sí cabe lo que llamábamos anteriormente la revalidación o la subsanación. En el caso de los negocios que se hacen con personas que son incapaces relativas. Ahí no cabe la nulidad absoluta. Ahí lo que procede es la anulabilidad o nulidad relativa. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Artículo 1303 dice que el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. No dice el negocio jurídico es nulo. No, dice el negocio jurídico es anulable. Y luego dice por vicios del consentimiento. El artículo 1304 dice que los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. O sea, los negocios que adolecen de nulidad
relativa se pueden revalidar, se pueden confirmar, se pueden aceptar como quieran. Además, son prescriptibles. Es decir, si dentro del plazo que las personas tienen para poder demandar no lo hacen, el negocio jurídico prescribe. ¿Cómo prescriben? Dijimos, el dolo, el error y la simulación relativa prescriben en 2 años. O sea, si dentro de los 2 años de celebrado el negocio jurídico, ninguna de las partes impugna el negocio jurídico, ninguna de las partes plantea la nulidad relativa o anulabilidad, entonces ese derecho que tienen de plantear la anulabilidad les prescribe. Y ya después de los 2 años el negocio nace a la vida jurídica. Bueno, ya nació a la vida jurídica. Sencillamente el negocio se confirma. Y a las partes no pueden impugnarlo. Si se trata de violencia, pues vimos que 1 año después de que cesa la violencia. Y solo en el caso de la simulación absoluta es imprescriptible. Entonces, los negocios jurídicos que adolecen de vicios del consentimiento, dice la ley, son anulables. Pero esos negocios se pueden revalidar, se pueden confirmar, es decir, se pueden aceptar o pueden prescribir. ¿Cómo se revalidan los negocios? Bueno, los negocios se pueden revalidar de la misma manera como fueron otorgados. Si se otorgaron en escritura pública, en escritura pública. Si fueron verbales, verbales. Si fueron en documentos privados, en documentos privados. Es decir, de esa manera se revalida. Es decir, las partes comparecen de la misma manera como hicieron el negocio, dicen, sabemos que existe este vicio y todo eso, pero no tenemos ningún problema con ello y queremos continuar con el negocio. Entonces, el negocio se revalida. Se confirma. La confirmación puede ser revalidándola o puede ser sencillamente no haciendo nada. Hay vicios, sí, pero igual continuamos con el negocio. Entonces, el negocio, las partes lo confirman con no hacer ninguna objeción al mismo. Y si no lo hacen dentro del plazo que la ley establece, pues prescriben. El artículo siguiente dice que la revalidación expresa debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio que se trata de revalidar. La confirmación expresa o tácita de un negocio viciado de nulidad relativa implica la renuncia a la acción o excepción de nulidad, lo que les planteé anteriormente. La confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. Si hay terceros que fueron afectados por ese negocio, aunque ellos lo confirmen, aunque ellos lo revaliden, existe todavía la posibilidad de que se plantee la anulabilidad. Es decir, el tercero afectado por esta negociación puede plantear la anulabilidad. ¿Se recuerdan? En la clase anterior hablábamos de terceros absolutos y hablábamos de terceros relativos. Dentro de los terceros relativos vamos a encontrar a las personas que de alguna manera se vean afectados por ese negocio y que puedan plantear cualquier acción. Un tercero relativo aquí podría ser la Procuraduría General de la Nación. En un momento determinado, la Procuraduría observa un negocio jurídico celebrado entre un menor de edad y un mayor que es confirmado expresa o tácitamente y en perjuicio del menor, la Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de accionar. Ellos van a poder plantear la nulidad relativa o anulabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque su obligación es proteger al menor. Entonces, vemos pues cómo la ley establece que los terceros que son directamente afectados o los que por ley, como la Procuraduría General de la Nación, tienen esas facultades, pueden actuar y pueden plantear la anulabilidad del negocio, aunque el negocio jurídico se haya revalidado o se haya confirmado. Si afecta al menor, si
sin duda alguna, la Procuraduría General de la Nación tiene que actuar. El siguiente artículo dice que vamos a ver, el negocio, en el 1309, el negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Entonces, decíamos que un negocio jurídico puede nacer a la vida jurídica con vicios, pero nace a la vida jurídica y surte efectos. Estos efectos van a perder eficacia únicamente si existe una sentencia dictada por juez competente. Si el juez declara con lugar la nulidad relativa o anulabilidad de un negocio, pues todos los efectos jurídicos que ha surtido quedan sin efecto. Pero si no existe la sentencia, pues los negocios jurídicos que adolecen de nulidad relativa nacen a la vida jurídica, surten sus efectos y no causan ningún problema. El artículo 1312 dice que el derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Eso ya lo explicamos. Dijimos que para el dolo, el error y la simulación relativa son los 2 años, para la violencia es 1 y para la nulidad absoluta no hay prescripción, no prescribe. ¿Qué pasa cuando se declara la nulidad o la anulabilidad? Bueno, la ley establece que todo debe regresar a su estado original. El artículo 1314 establece que las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. Esto va para las dos, nulidad o anulabilidad. Restituirse las cosas, regresar a su estado original. El artículo 1315 dice que en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad y desde esta fecha serán restituibles. Y no solo la demanda de nulidad, también aquí la ley está hablando de la nulidad, pero está englobando las dos, la nulidad y la nulidad relativa, nulidad absoluta y nulidad relativa. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el código, que muchas veces habla de nulidad cuando realmente a lo que se está refiriendo es a la anulabilidad. O habla de nulidad, pero no menciona también la nulidad relativa, como en este caso. Aquí habla solo de la nulidad, pero también es aplicable a la nulidad relativa, la restitución de los bienes. Todo regresa a su estado original. La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicio o defectos ocultos. Todo regresa. Si se hicieron mejoras, pues las mejoras son compensables. Si hay frutos, los frutos hay que devolverlos. Pero si estamos hablando de dinero, por ejemplo, y de una cosa, pues entonces vamos a compensar el uso y vamos a compensar los intereses, por ejemplo. Es decir, si hay dinero, el dinero genera intereses. Si es un bien inmueble, el bien inmueble puede producir frutos, puede producir rentas. Entonces, vamos a tener que hacer una compensación, pero todo tiene que regresar a su estado original. Si a una de las partes, dice el artículo 1317, le fuera imposible la restitución de la cosa, cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio. Y si la nulidad de la obligación o la imposibilidad de la entrega provienen de mala fe, pagará además los daños y perjuicios que correspondan. Es decir, no solo se va a plantear la nulidad en el caso de la nulidad absoluta, sino que además van a tener que pagar daños y perjuicios quienes celebraron un negocio jurídico en contra de la ley y en perjuicio de otras personas.
La devolución de la cosa declarada la nulidad debe hacerse simultáneamente y si esto no fuere posible dentro del término que fijen las partes o, en su defecto, el juez. Para mí, lo correcto es que los legisladores, en lugar de haber señalado aquí, como en las otras normas, la nulidad, dice la devolución de las cosas declarada la nulidad, yo creo que lo más técnico hubiera sido que en lugar de poner la nulidad, porque la nulidad tendrían que haber puesto la nulidad y la anulabilidad, pues yo creo que lo mejor hubieran puesto declarada la ineficacia del contrato. Y con eso ya entendíamos que podía ser nulidad absoluta o nulidad relativa. Bien, entonces espero que ahora tengamos ya más claro algo que había explicado en clases anteriores. Cuándo un negocio es nulo y cuándo un negocio es anulable. Recapitulo para terminar la clase. Es nulo el negocio que es contrario a la ley, al orden público o que le falten requisitos esenciales de validez. ¿Cuáles son esos requisitos esenciales de validez? Dijimos, objeto, lícito y posible, consentimiento, consentimiento pleno, consentimiento otorgado de manera consciente y libre, la capacidad con la salvedad de la capacidad relativa o incapacidad relativa, que esa va para la anulabilidad, pero todas las personas que son incapaces absolutas, los menores de 15 para abajo, los declarados en estado de interdicción, es decir, cualquier negocio realizado con estas personas es nulo de pleno derecho, y que le falte la causa. Esos negocios son nulos. Ya hemos visto en varias ocasiones que si el negocio jurídico no se puede determinar la causa, dice que es nulo ese negocio. Entonces, la nulidad tiene su procedencia precisamente en el artículo 1301, que nos establece quiénes son las personas que no pueden celebrar negocios jurídicos. Y luego tenemos el tema de la anulabilidad. ¿Quiénes son las personas que pueden plantear la anulabilidad y en qué casos, dijimos, la pueden plantear los interesados? Primero, la parte afectada. Segunda, los terceros interesados. Tercera, la Procuraduría General de la Nación. Y dejé por último el tema de los jueces. Los jueces pueden actuar declarando la nulidad absoluta, pero no declarando la nulidad relativa. Es decir, en el caso de los jueces, si no les piden que declare la nulidad relativa de un negocio, no la pueden declarar, aunque la vean. Si un caso cualquiera llega a un juez y el juez ve que hay nulidad relativa en el negocio, si las partes no plantean la nulidad relativa, el juez de oficio no lo puede hacer. Mientras que con la nulidad absoluta, los jueces sí pueden actuar de oficio. O sea, ahí los jueces, si se percatan de la existencia de una nulidad absoluta, sí tienen la facultad para declarar que ese negocio es nulo de pleno derecho y ahí suspender el proceso. No así con los negocios que adolecen de nulidad relativa. Si la nulidad relativa no se plantea, si lo que se está ventilando dentro del juzgado es cualquier otra cosa, menos que el negocio sea anulable. Es decir, no se está planteando que el negocio tenga vicios de consentimiento, por ejemplo, o que haya sido negocio realizado entre un incapaz relativo y un adulto, o entre dos incapaces relativos. Es decir, ese no era el problema por el cual ese proceso llegó al juzgado. Podríamos pensar
que fuera incumplimiento. Es decir, que lo que planteó una de las partes es el incumplimiento de la otra. Ese es el juicio que se está realizando. Y cuando el juez ve la prueba, ve los documentos, el juez se percata que una de las partes es menor de edad, pero es un incapaz relativo. Ahí debiera de plantearse una anulabilidad si las partes lo quisieran. Pero si no lo quieren hacer, no lo hacen. Y el juez no puede de oficio decir, miren, señores, aquí hay una anulabilidad, aquí hay una nulidad relativa porque este es un menor de edad. Eso no lo puede hacer el juez. ¿Quién sí puede hacerlo? Dijimos, la Procuraduría General de la Nación. En defensa de los intereses del menor, sí puede actuar. Es decir, si tiene conocimiento de un proceso civil en donde esté participando un menor de edad incapaz relativo y que sus derechos pueden ser conculcados, pueden ser afectados, el Ministerio, perdón, la Procuraduría General de la Nación, en ese caso, se puede personar al proceso como tercero, coadyuvando con el menor de edad en protección de sus intereses. Pero un juez de oficio no puede actuar. Bueno, nos vemos en 2 minutos. Les paso el link para que entremos a la videoconferencia. Muchas gracias.